acompañarnos, como fue informado en la convocatoria. Nos acompaña el licenciado López Obrador en esta conferencia de prensa. Quiero decirles muy brevemente que también estamos acompañados por el licenciado Javier Lamarque, presidente de Morena en el Estado, Armando Moreno, presidente de Morena municipal, y el diputado Jaime Bonilla, que nos ha apoyado invariablemente, ha sido muy solidario por el trabajo de Morena en el Estado, y por supuesto César Yáñez, responsable de comunicación. Habrá un mensaje inicial del licenciado López Obrador y luego una sesión de preguntas y respuestas. En esa etapa les pediríamos nada más que dieran su nombre y el medio. Adelante. Bueno, pues primero agradecerles a todos ustedes, representantes de los medios de comunicación, Sonora. Estamos iniciando una nueva etapa de lucha, estamos recomenzando, vamos a recorrer de nuevo todo el país para que no se apague la llama de la esperanza. Consideramos que es justo, que es necesario el que haya un verdadero cambio en el país, una transformación. Sostenemos que si no hay esa transformación, no vamos los mexicanos a encontrar la salida. Tenemos elementos para sostener que este es un régimen caduco, podrido, putrefacto. Estamos padeciendo de un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, y mientras se mantenga este régimen no hay posibilidad de que las cosas mejoren para la inmensa mayoría de los mexicanos. Por eso urge que haya una transformación y urge derrocar al PRIAN, como en su tiempo se derrocó a Porfirio Díaz, porque es prácticamente lo mismo. La actual política económica es una calca de lo que fue el porfiriato. Desde luego nosotros queremos derrocar al PRIAN de manera pacífica, sin violencia, con una revolución de las conciencias, con la participación consciente y organizada de los ciudadanos. Y pensamos también que con esta reforma energética se concluyó todo un plan privatizador que en vez de beneficios va a seguir significando ruina, crisis económica, de bienestar social y desgraciadamente también más inseguridad y violencia. Muy contrario de lo que sostienen quienes han llevado a cabo estas llamadas reformas estructurales. En vez de impulsar la actividad productiva, de reactivar la economía, de que haya empleos, de que baje el precio de la luz, del gas, vamos a padecer todavía más los mexicanos con estas reformas llamadas estructurales. Y es sencillo de explicar el por qué desgraciadamente nos va a seguir yendo mal. En el caso de la reforma energética, vamos ahora a tener menos ingresos
va a haber menos dinero, porque se va a compartir la utilidad del petróleo con las grandes corporaciones petroleras extranjeras y va a haber menos dinero para la hacienda pública, y esto va a llevar a que constantemente estén planteando aumentar impuestos. Ojalá me equivoque, pero no debe descartarse el que a finales de este año vuelvan con la cantaleta de que hace falta cobrar IVA en alimentos y en medicamentos y aumentar aún más los impuestos, porque va a quedar un boquete, un hoyo, un hueco muy grande por el desfalco que significa el entregar parte de las ganancias del petróleo a empresas extranjeras, a magnates petroleros del extranjero. Entonces, tenemos que apurarnos para cambiar este régimen, y ese es el propósito de nuestro movimiento: cambiar lo más pronto posible este régimen de corrupción y de injusticias, y hacerlo con la participación, como dije, consciente y organizada de los ciudadanos. Y por eso estamos aquí en Hermosillo, de nuevo. Vamos a estar 2 días en el estado de Sonora para alentar también la participación y lograr que se celebre la asamblea para constituir Morena en Sonora. La verdad es que ya se cumplió con el requisito que nos pide la ley para que Morena sea partido político. Son 2 requisitos: el celebrar 20 asambleas estatales con un mínimo de 3,000 militantes por asamblea. Ya hemos celebrado 25 asambleas en el país. Ya cumplimos con ese requisito. El otro requisito es tener un padrón de 220,000 militantes. Ya tenemos hasta ahora el doble. Finales de este mes, que se entregue la documentación al IFE, se va a presentar un padrón de cerca de 500,000 militantes. De modo que ya se cumplió con esos 2 requisitos, pero el propósito es hacer las asambleas en todas las entidades federativas, en los 31 estados y en el Distrito Federal. Y nos quedan 7 estados, y entre esos estados está Sonora. Vamos a celebrar la asamblea el día 19 de este mes en Ciudad Obregón. Yo invito a todos los ciudadanos de Sonora, simpatizantes de nuestro movimiento, a los ciudadanos en general, para que se adhieran, para que participen, que formen parte de este movimiento que tiene como propósito transformar al país. Entonces, invito a todos los ciudadanos de Sonora, y desde luego también les invito a ustedes, porque son periodistas, mujeres, hombres, mirones profesionales que ejercen este noble oficio del periodismo, pero también son ciudadanos. Entonces,
es una convocatoria abierta a todos los ciudadanos para que se constituya en los hechos, aunque ya se cumplió el requisito legal, ya no haría falta hacer otras asambleas. Entonces es muy importante que todos los estados de la República lleven a cabo estos encuentros, estas asambleas, estos eventos constitutivos, y es lo que va a haber el día 19 en Ciudad Obregón. Va a ser desde la mañana, desde las 11 de la mañana. Pues eso es todo lo que yo puedo comentarles. Muchas gracias por asistir a la convocatoria y estoy también a las órdenes para contestar sus preguntas. Adelante. Daniel Sánchez, del periódico Excelsior. Hablando de convocatoria, dice Jesús Zambrano que están buscándolo ustedes para juntos, los partidos de izquierda, pues, hacer la defensa o ir en contra de la reforma energética. En ese sentido, también él comentó ayer que el sectarismo se había acabado dentro del PRD. Y por otra parte, también el senador Barbosa, él negó que haya habido una convocatoria y también comentó que habría que tener cuidado al momento de hacer tratos con usted. ¿Qué opinión le merece el senador Barbosa? Y usted ya ha recibido esta convocatoria para bueno, yo pienso que hay que buscar la unidad, sumar voluntades, sumar esfuerzos para revertir todas estas contrarreformas. Un propósito que tenemos es revertir las llamadas reformas estructurales. El objetivo es que podamos abolir, para decirlo con claridad, la llamada reforma laboral, la llamada reforma educativa, la llamada reforma energética. Porque en vez de ayudar al desarrollo del país, significan atraso, pobreza y corrupción. Entonces hay que abolir estas contrarreformas. Y hace falta, pues, participar todos. Pero hay que buscar, sobre todo, la participación de los ciudadanos. Más que ponernos de acuerdo los dirigentes, lo importante es que se siga haciendo trabajo de información, de concientización con los ciudadanos. Y a eso nos vamos a dedicar. No voy a entrar en polémica, porque eso es lo que quisieran los de la banda de malhechores que malgobierna este país, que yo me dedicara a pelearme con otros dirigentes de otros partidos. Aquí el problema radica en que hay un grupo que se siente dueño de México. El problema radica en que hay un pequeño grupo que se han dedicado a acumular una inmensa riqueza a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de los mexicanos. Ese grupo que encabeza a Carlos Salinas de Gortari, donde está Mario, Pablo Beltrones, desde luego Fox, Calderón, Peña Nieto, porque son lo mismo. Por eso hablo de derrocar al PRIAN. No hay ninguna diferencia entre el PRI y el PAN. Ustedes aquí ya lo han padecido. Ya no gobierna en Sonora el PRI, ahora está el PAN. Pero quisiera preguntarle a los sonorenses si han notado algún cambio. ¿Son iguales? Bueno, yo creo que sí hay algunas diferencias, porque los del PAN son rateros y los del PRI son ladrones. Esa es la diferencia que hay. Entonces, eso es la esencia. Entonces, no nos vamos a pelear.
con otros partidos, respetamos el punto de vista de cada quien. Creo que cometieron los dirigentes del PRD un error grave al prestarse a la farsa del llamado Pacto por México, que es pacto contra México, porque ellos con eso le abrieron la puerta al traidorzuelo de Peña Nieto para llevar a cabo la reforma al 27 y al 28 de la Constitución y entregar el petróleo y todo el sector energético. Entonces, ¿acepta la convocatoria para hacer un frente común a todas estas reformas? Pero vamos a hacer un frente común con los ciudadanos. O sea, le tenemos más confianza a los ciudadanos que a los dirigentes de los partidos. Perdón, acá y posteriormente. Gil Reyes de Radio SI del portal lewin.com. Sí. Dos preguntas, una quizás ya le respondió casi. ¿Cuál es su opinión en cuanto al nombramiento que recibió el secretario Videgaray, de uno de los mejores en Latinoamérica? Y otra es eso, si realmente no formaría parte del Pacto por México, ¿no?, de formarse como partido. Bueno, ese es un reconocimiento patito, eso se dan en Santo Domingo. Siempre se hace. Con Salinas le dieron el mismo reconocimiento a Aspe, el hombre de las finanzas en el mundo, y miren lo que nos pasó. A Gil Díaz también le dieron reconocimiento. Igual. Y ahora a Videgaray. O sea, eso no es serio. Eso es parte de la manipulación que se da a nivel de los medios. Y acerca de lo otro, desde luego, nosotros no vamos a estar nunca en el pacto que es contra México, no es por México. Es una gran simulación, gran engaño. ¿Qué significó el pacto? Fue Peña Nieto a Londres, hizo un acuerdo con los dueños de las compañías petroleras extranjeras para llevar a cabo la reforma al 27 y al 28 de la Constitución. Regresó, se puso de acuerdo con los dirigentes del PRD para que le ayudaran en la llamada reforma fiscal, y se puso de acuerdo con los dirigentes del PAN para que le ayudaran en la reforma energética. ¿Por qué las dos reformas? Porque necesitaban aumentar los impuestos, porque con la reforma energética, como ya lo dije, se van a tener menos ingresos, va a recibir menos la hacienda pública. Entonces, por eso necesitaban las dos reformas. Hicieron ese acuerdo. Eso es lo que les importaba. Todo lo demás era complementario, era añadido. Les faltaba terminar de entregar el petróleo y la industria eléctrica. Es un proceso de 30 años. Por eso hablo de porfiriato. Porque en 30 años de neoliberalismo, que para nosotros es neoporfirismo, hemos involucionado. ¿Qué pasó en la época de Porfirio Díaz? Pues se entregaron las tierras a un pequeño grupo. Se entregó el agua, se entregaron las minas, se entregó el petróleo, se entregaron los ferrocarriles, se entregó la electricidad. ¿Qué es lo de ahora?
lo mismo. Es como si se hubiese diluido la revolución y los logros, esa gesta histórica. Nos regresaron al porfiriato. Entonces, debemos de buscar, como lo hicieron nuestros antepasados, que se derroque esa dictadura, así como se derrocó a Porfirio Díaz. Hay que derrocar al PRIAN por la vía pacífica, sin violencia, y ese es nuestro propósito. Y entender que mientras siga este régimen corrupto, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Ustedes lo ven aquí, Sonora. El gobernador de Sonora merece ser enjuiciado por corrupción. Él y sus funcionarios, porque impera la corrupción en Sonora. No tenían nada y ahora tengo información que están convertidos en potentados, se volvieron agricultores, comprando grandes ranchos, autoridades que vivían en casas de interés social, que deberían de sentirse orgullosos por eso, ahora en grandes residencias. ¿De dónde sale ese dinero? Se dedican a saquear, a robar. Y siempre ha sido así. Por eso, ahora que va a haber elecciones para renovar los poderes en Sonora, yo le digo a la gente de Sonora que lo medite, lo piense, que desde luego es un desastre este gobierno panista, pero que sería un grave error regresar al PRI. Ni PRI ni PAN. Hay que buscar una opción distinta para Sonora. Y eso lo va a representar en su momento Morena, porque vamos a postular a candidatos para el 2015. Mujeres, hombres, limpios, libres, realmente con el propósito de servicio. ¿Es suficiente, Andrés Manuel, la propuesta del cambio, la búsqueda del cambio por la forma pacífica, no violenta, a partir de que si Morena está rebasando al esquema institucional de México, representado por el PRD de todas las elecciones, no podría usted ser una especie de muro de contención para inquietudes populares que vayan más allá de su propuesta de cambio verdadero en México? Sí, tenemos que buscar ayudar siempre a la población, independientemente del partido al que se pertenece. Ayudar a que no haya más injusticias, ayudar a todos, ayudar a los productores para que les paguen precios justos por sus productos, ayudar a los campesinos, ayudar a los obreros, ayudar desde luego a los maestros, ayudar a la clase media que está muy golpeada, ayudar a todos, pero tener claro que si no se cambia el régimen, no se va a lograr No sé si puede ser que las cosas mejoren. ¿No podrá ser rebasado usted esa propuesta de vía pacífica? ¿No podrá ser rebasado por esa? No, porque la gente quiere el cambio de manera pacífica, no quiere la violencia. Y además porque la violencia no es opción, no es alternativa.
La violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Eso es lo que quisieran los de la mafia del poder, para imponerse y con la mano dura, con el autoritarismo, infundir miedo y que ya el ciudadano no participe. Nosotros tenemos que lograr los cambios sin violencia, y se puede. Y yo estoy satisfecho porque cada vez hay más gente consciente. No es fácil, como decía Mandela, no es fácil el camino hacia la libertad, pues largo el camino hacia la libertad, pero sí se puede. Va a llevar tiempo, pero ya hay muchos ciudadanos conscientes. Y no es fácil porque enfrenta a uno a grupos de intereses creados muy poderosos y sus instrumentos de control, por ejemplo los medios de comunicación. No es un cuestionamiento a ustedes son trabajadores de los medios de comunicación, yo los respeto mucho, pero todos sabemos que es a través del control casi absoluto de los medios de comunicación como en México se mantiene la corrupción. El régimen corrupto en México se sostiene por el control que ejerce un grupo sobre los medios de comunicación, que es así como administran la ignorancia en el país. Por ejemplo, en esto de la reforma energética, mucha gente ni se enteró del daño, de la gravedad, ni un control completo. Fue apabullante la campaña de manipulación en medios de comunicación. Todavía aparecen ahí mensajes diciendo de que nos va a ir muy bien con la reforma energética y que hay que informarse. Entonces, eso dificulta, pero la gente cada vez más se está dando cuenta de que hace falta que haya un cambio. Además hay medios de comunicación alternativos, las redes sociales, y ahí se va avanzando y se va abriendo paso la verdad. Yo creo que sí se puede lograr el cambio por la vía pacífica. Eso nada más saber, bueno, ¿hasta dónde está todavía usted dispuesto a llegar en esta lucha, también tomando en cuenta, no sé, cómo quedó finalmente su salud? Y bueno, si tiene alguna información con respecto a las posibles reformas al campo que se han comentado por ahí. Mire, lo de la reforma al campo es pura demagogia. Ya no tienen ninguna otra encomienda, ya entregaron todo. Ya lo de la reforma al campo, eso le correspondió a Salinas. Él reformó el artículo 27 constitucional. Ya no hay, pues solo que se esclavice a los mexicanos, ya es lo único que queda. Porque entregaron todo. Por eso les interesaba lo del petróleo y lo de la industria eléctrica. Es que entregaron todas las empresas públicas, entregaron los bancos, las minas, 50 millones de hectáreas han concesionado para la explotación minera. Ni en la época de Porfirio Díaz hubo un gran auge minero, en la época de Porfirio Díaz, y entregaron concesiones por 240,000 hectáreas. 240,000.
hectáreas. Digo esto aquí en Sonora porque era de los estados mineros y sigue siendo más importantes del país. En ese tiempo es que surge la mina de Cananea. En ese tiempo era un poblado muy pequeño y ahí comienza el auge de la minería. En la época en que dominaba en Sonora Ramón Corral. Con otros, con Torres y Zaval, un grupo que tenía todo el control. Bueno, en ese entonces, en todo el porfiriato se concesionaron 240.000 hectáreas. Y en lo que va del periodo neoliberal, Porfirio Díaz tardó 34 años. El periodo neoliberal lleva 30, es de 1983 a la fecha. Se han concesionado 50 millones de hectáreas para la explotación minera. Entonces, ya con el petróleo, ya con la industria eléctrica, ¿ya qué queda? Porque ahora salió Peña Nieto a decir que gane la gran reforma al campo. Y la gente, ayer me preguntaban, pues, espantadísimos, ¿y ahora qué? Le digo, pues no te preocupes, ya no pueden hacer más. Solo la esclavitud. Y eso ya no va a permitir la gente. Además, se quedó pendiente lo de la primera, perdón, si me podía comentar. ¿Hasta dónde está todavía dispuesto a llegar en esta lucha? Bien, mire, todavía no estoy al 100, sería mentira decir eso. Más ustedes, ya dije, son mirones profesionales, y tienen familiares, tienen amigos, conocen de casos como el que me sucedió, y los médicos también lo saben. Lleva algún tiempo la recuperación. Para que yo vuelva a jugar al béisbol son 6 meses. O sea, eso es lo que, para que yo siga bateando arriba de 300. Y ahora lo que me pidieron es que con moderación pueda yo seguir trabajando. No puedo quedarme todo el tiempo en reposo. Bueno, esto, ninguno de los que están aquí, ningún ciudadano sabe que no conviene estar pues, tanto tiempo en reposo, más si está uno acostumbrado a la actividad. Entonces estoy bien y vamos a seguir adelante. Morena está muy bien. Es opción, es alternativa de cambio verdadero, y aquí en Sonora vamos a celebrar la asamblea, vamos a participar, como dije, en las elecciones locales. A partir del 2015 vamos a participar. Andrés Manuel, y Licenciado, la respuesta de los licenciado, ciudadanos, ¿cómo está licenciado. Acá y luego pasas a... Sí, perdón. O le doy la palabra. Por No, adelante. Gracias, del Grupo Milenio, representando la agencia AP, Felipe Larios. Con la guerra que existe en México, con conflictos narcopolíticos financieros, que al parecer a pocos dentro del gobierno les interesa frenarla. Muchas veces por eventos que vemos, como el de Peñasco recientemente, el Macho Prieto, pues la ciudadanía piensa que lejos de estar queriendo detener esta guerra,
protagonizada por los que todos ya sabemos, que a veces también son innombrables por lo peligroso. La guerra entonces le está alimentando, le está sirviendo al actual régimen pues para conservar sus privilegios. Esa es una pregunta referente a la violencia que está aconteciendo en el país. La otra es, con todo respeto, pero además que es un privilegio, ¿qué tan cerca vio a la muerte ahora que estuvo, pues, que estuvo malo? Y la tercera pregunta es, ¿a quién le pronostica que va a quedar campeón ahora en el béisbol invernal? Y si no hice Hermosillo, me salgo de la conferencia. Gracias. Bueno, pues vamos a los naranjeros, pues. Ojalá y les vaya bien. Yo celebro que en toda esta región del país se siga practicando el béisbol. Eso es una cuestión excepcional y es un orgullo para todos los que nacieron en esta región. Es un gran orgullo el que haya béisbol y de buen nivel en toda esta región. Lo de la gravedad de mi situación, pues ya lo expliqué. No quiero meterme en cuestiones personales, íntimas. Eso, cada quien tiene su punto de vista acerca de la existencia o el dejar de existir. Y no quiero meterme en eso. Es decirles que mucha gente, de manera sincera, me brindó su solidaridad y su apoyo. Y yo aprovecho para agradecerles por su preocupación, de muchos, mujeres y hombres. Y también lo puse en mi Twitter a mis adversarios. Hubieron quienes expresaron su preocupación sincera, y esto también lo agradezco porque es humanismo. Nosotros tenemos adversarios, no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Entonces, por encima de todo debe estar el humanismo, los sentimientos humanitarios. Mira, yo no sé si utilicen lo de la violencia como cortina de humo para cometer todas sus fechorías, como esto de entregar las ganancias del petróleo y hacer negocios, porque también ellos van en el negocio. Manlio, Peña Nieto, el director de Pemex. Baste decir que todos los que han estado de directores de Pemex tienen empresas y sacan provecho con contratos que reciben de Pemex. Bueno, no sé si utilicen como cortina de humo lo de la violencia. Lo que sí sé, lo que no tengo duda, es de que no hacen nada para resolver el problema, porque fingen que están enfrentando el problema de inseguridad y de violencia, pero en la práctica, en los hechos, no están atendiendo las causas, no están impulsando la economía, no están creando empleo, no están atendiendo a los jóvenes, no están combatiendo la corrupción. Entonces, no están haciendo nada para garantizar la tranquilidad y la paz en el país.
lo estamos viendo en Michoacán, pero lo vemos en todos lados. No hay un plan para atender las causas y para combatir la corrupción y poner orden en el país. Entonces eso es lo que puedo comentar. Ustedes, 3 preguntas. Compañera. Bueno, estaba ahorita comentando de que se está llamando la lucha pacífica. Mi cuestionamiento es, ¿usted realmente ve una sociedad hambrienta de un cambio, de transforme de la sociedad a este movimiento de Morena? ¿En verdad la gente debería cambiar? Y el financiamiento del movimiento, que es algo que se ha cuestionado. Pues sé que lo primero, sí, la gente está despertando. No como quisiéramos, porque con estas reformas tan nocivas era para que la gente estuviese más activa. Entendemos que se debe, como ya lo expliqué, a que hay mucha manipulación en los medios y que también la gente está muy preocupada por su sobrevivencia, está en lo suyo, buscando salir adelante con mucho esfuerzo. Entonces, a pesar de eso, sí hay muchos ciudadanos conscientes, muchos, millones de ciudadanos conscientes, y cada vez va a haber más. Esa es nuestra apuesta, para que se dé el cambio de manera pacífica. Para hacer una revolución armada, a lo mejor se necesita menos gente de la que ya está ahora consciente. Ahora hay más gente, mucho más, pero la vía, repito, no es la lucha armada. No le conviene al país eso, ni le conviene a los mexicanos. Sí, lo de financiamiento del movimiento. Pues es con el apoyo de toda la gente. Miren, si quisiéramos dinero, si fuese por dinero, nos darían todo lo que pidiéramos. Se los aseguro. Nos darían muchísimo dinero. Pero ya no serviría de nada el movimiento. No seríamos libres. Yo no podría estar hablando como lo estoy haciendo ahora. Ya no podría estar cuestionando a Peña Nieto, ni al gobernador de Sonora, ni a Mario Fabio, ni a Salinas. Me tendrían mudo. Entonces, y así pasa con todos los que están participando en Morena. Son mujeres, son hombres libres, conscientes, que valoran mucho su dignidad. Entonces, no es un asunto de dinero. El financiamiento se logra con la participación de todos. Yo les puedo decir aquí en el caso Sonora, ayuda la senadora Ana Guevara, ayuda a Morena con recursos, con dinero de su sueldo. Siempre nos ha ayudado Alfonso Durazo, diputado de Sonora. Ahora nos está ayudando para la celebración de la asamblea en Sonora, diputado de Baja California, Jaime Bonilla, está aquí con nosotros. Y así hay un distrito de Sonora, de Navojoa, que lo está atendiendo el comité
de Morena de Sinaloa. El distrito de San Luis Río Colorado es precisamente Morena de Baja California, que está ayudando. Entonces, así es como tenemos los recursos que se requieren para seguir adelante. Además, en mi caso, yo no me traslado en avión privado, no soy Peña, ni en helicóptero privado, utilizo los carros, digo los aviones de ruta y por carretera. Si les digo, antier empecé, pues fue Bahía de Banderas, Compostela y Tepic. Ayer, San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala. Hoy aquí ya Hermosillo. Más tarde Guaymas. Y mañana vamos a Obregón, a Navojoa, a Echojoa y a otros municipios. Pasado mañana vamos a La Laguna, a Coahuila, a Torreón, y el domingo vamos a Monterrey. Pero somos dos, es César Yáñez y quien está hablando. No hay más, dos venimos. No hay ayudantes y trabajadores que le llaman guardaespaldas. O sea, nada más. El gasto, pues es lo que se come, está eso ahora por prescripción médica. Sí, no se puede comer mucha carne. Pero en fin, yo tengo una pregunta. Acá un par de preguntas más, porque estamos en un... nos están esperando en otro evento, compañero. Compañero, ya habías planteado, y la compañera, y concluimos, ¿no? Adelante. Sabatini, de la palabra. Manuel, retomando sus palabras, si por prescripción médica el doctor le ha dicho que 6 meses puede volver al campo, ¿verdad? Eso evidentemente no le imposibilitaría en ningún caso un proyecto para la presidencia nuevamente para el 2018, siendo claro, está en sus planes volver a ser candidato. Y una segunda pregunta que va en el mismo tenor, ahora que tiene a Javier Amar, que Alfonso Durazo a su lado, dice que se van a postular candidatos, Morena va a postular candidatos para el 2015 en Sonora. Podrían estar, por ejemplo, estos dos compañeros suyos en las boletas, y ya tiene candidatos pensados. Sí, miren, en el caso del 2018 falta todavía, no sabemos qué nos depara el destino, pero lo más importante es que continuemos contribuyendo para la transformación del país, más que los cargos. El que sigamos haciendo trabajo de información, de orientación, de organización. Y luego vemos su momento, el 18. En el 15, desde luego que vamos a participar aquí y en todo el país, porque quiero decirles que la ley establece, así como nos pide estos dos requisitos a los que hice mención para tener registro como partido político, también en la ley se establece que a finales de marzo nos tienen que notificar para entregarnos el registro. O sea, está establecido en la ley. Morena va a tener su registro a finales de marzo. Y va a poder participar ya en las elecciones del 2015.
En el caso de Sonora, vamos a tener, como lo dije, candidato a gobernador. En su momento se va a decidir, pero no vamos a esperar mucho, porque vamos a tener precandidatos con mucha anticipación. No es de que en Sonora es bipartidismo, porque son salinistas que apuestan a eso, a que sea el PRI o que sea el PAN, como si hubiese diferencia, que es lo mismo, que ese es el ideal, pues, y que ya los demás partidos, o en este caso Morena, nada más va a registrar candidato para llenar el expediente. No, le vamos a ganar al PRI, le vamos a ganar al PAN. La Morena es una opción. Nosotros tenemos más autoridad moral y política que los dirigentes del PAN y que los dirigentes del PRI. Entonces, no es de que vamos nada más a formar parte de una comparsa. No, vamos a que cambien las cosas. Y aquí en Sonora hay mujeres, hay hombres conscientes, gente honesta, limpia, no estos corruptos del PRI y del PAN que tanto daño le han hecho a Sonora y al país. Es mucho pueblo Sonora para tan pocos gobernantes. Entonces, se va a postular en su momento a gente buena de Sonora. Morena va a ser una opción, una alternativa. Y de una vez lo digo, aquí en Sonora. En el 2015 aspiramos a que Morena sea la primera fuerza política del país. A eso aspiramos. Primera fuerza política. Porque la gente nos va a dar su apoyo, porque vamos a revertir todas estas reformas contrarias al pueblo y contrarias a la nación, para que haya un verdadero cambio. Entonces, en su momento vamos a postular buenos candidatos. Y se va a hacer, desde luego, de manera democrática, y van a ser los sonorenses los que van a decidir quiénes van a ser los candidatos. Eso es lo otro. Nada de centralismo. No va a pasar como ya les puedo adelantar que va a suceder en el PRI de Sonora, que van a esperar a ver a quién apoya a Mario Fabio. Ya hasta les puedo decir a quién va a apoyar. Ya, eso ya se sabe. Y lo mismo en el caso del PAN. Lo mismo. No. Va a ser en el caso de Morena distinto y se va a postular un buen candidato, mujer, hombre, de acuerdo a lo que consideren los sonorenses. Muy bien, compañero. Alejandro Cabral, de Política y Rock and Roll, somos una radio ciudadana. Andrés Manuel, hace rato decías, confiamos mucho más en los ciudadanos que en los dirigentes políticos. Siempre lo has dicho, además, que la voz del pueblo es la voz que tú escuchas. Y por poner un ejemplo, hay un colectivo de artistas y ciudadanos en México que se llama El Grito Más Fuerte, que están promoviendo una consulta popular para abolir la reforma energética, y que ellos también dicen: no confiamos en los partidos políticos, no confiamos en los líderes políticos. ¿Por qué volver Morena un partido político? ¿Por qué? Y te lo plantearía, digo, tan crudo como se puede oír con tus propias palabras. ¿Por qué, si no confiamos en los líderes políticos, por qué vamos a confiar en ti como líder de partido político después de marzo? Bueno, pues yo creo que en el caso de Morena es algo distinto, es un movimiento y se pidió la opinión de todos los ciudadanos, una consulta y la mayoría decidió que Morena sea partido político. ¿Por qué?
porque hemos resuelto buscar la transformación, como ya lo dije, por la vía pacífica. Y la única vía que hay es la vía electoral. No hay otra. Si no se opta por la vía armada, lo que se tiene para transformar es la vía electoral. Como vía, como medio, no como objetivo, como fin. El objetivo es transformar el país. Entonces no es que se esté haciendo Morena para obtener cargos. Morena se está construyendo para transformar al país. Y bueno, y nada más añadir, hay mucha gente también que dice que el PRIAN está metido en todos lados y que precisamente hay personajes muy ligados al PRIAN, pues en las entrañas de Morena se habla de muchos personajes, apellidos conocidos en el gabinete de Salinas y en distintos momentos de la vida política neoliberal del país. ¿Qué puedes decir de eso? Y aprovecho nada más una última pregunta. Si no puedes jugar béisbol de aquí a 6 meses, ¿qué estás leyendo? Porque sabemos que te gusta mucho leer. Sí, ahora estoy leyendo la biografía, las memorias de Mandela, este gran dirigente. Esto es lo que traigo del libro. Un largo camino hacia a la libertad. Mira, hay que juzgar a los dirigentes cuando están en activo, sobre todo en el último tramo de su vida, porque se da el caso de que hay dirigentes consecuentes, honestos, y que al final claudican. Pero también se da el caso de gente que actúa en un tramo de la vida de una forma incorrecta, por decirlo de alguna manera, y luego cambia y decide ser consecuente. Es el caso de Arturo Núñez y de Bartlett, por ejemplo. Es el caso de algunos. Entonces, no cerrarle la puerta a nadie. Si hay decisión para rectificar en la vida, ¿por qué no? ¿Por qué no perdonar? Si ya hay una actitud distinta. Muchas veces lo que se pone muy exigente en ese sentido, al poco tiempo claudica. Entonces, vamos a esperarnos y Morena va a cuidar mucho que no sea un partido más, o sea, con estas prácticas, y vamos todos a procurar que Morena actúe con rectitud, y ya lo hemos demostrado. Los que pertenecen a Morena pues son los que han estado luchando en contra de todas estas reformas. Otros no lo han hecho, y también tienen que pensar que todos tenemos que unirnos y todos tenemos que participar para que haya un verdadero cambio. ¿Tendrán salvaciones políticas las almas de Mario, de Salinas, de los que usted mencionado? Bueno, compañera, y ya. Pues si devuelven todo lo que se han robado, podríamos considerar su caso. Gracias. Adelante, compañera, ya con ellos cerramos. Ya, pues por último, descartan desde ese momento cualquier alianza con partidos políticos, incluso con partidos de la izquierda. Sí, porque la ley nos pide que vayamos solos en la elección del 15. O sea, nos van a dar el registro, porque es seguro, ya cumplimos,
con los requisitos, pero en la primera elección federal tenemos que ir solos. En el caso de las elecciones locales, no sé cómo esté la legislación en Sonora, no sé si se pueda ir en coalición, pero a nivel federal, Morena va solo. Si existe la posibilidad, ¿podrían planteársela? Sí, siempre y cuando la candidata, el candidato, sea pues, una gente buena, o sea, un buen candidato. Muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.